Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a estudiar el capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios, que pareciera que esta carta tiene otra carta ahí adentro. Pero vamos a ver. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendigo por este precioso pueblo que ha venido a estudiar tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de tu santidad. Muchas gracias por los que vienen en camino y gracias por llevarnos de regreso a casa sin novedad y sin problemas. Muchas gracias por sanarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. En el capítulo 9 siempre tengo que hacer un pequeño retroceso para poder ver la concatenación de lo que Pablo sigue diciendo, porque recordemos que la Biblia, originalmente hablando, no tiene capítulos ni versos, es una sola lectura. Pero los exégetas la fueron dividiendo para una mayor comprensión. Sin embargo, por esa separación se va perdiendo la continuidad, porque en el capítulo 9 Pablo está hablando en toda la carta de las ofrendas que él está pidiendo y que le han ofrecido las otras iglesias. Dice en el verso 13 del capítulo 9: por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hablando Pablo a los corintios de que ellos, por la ofrenda que van a mandar a los de Jerusalén y que los de Macedonia se van a dar cuenta de eso, dice, verso 14, mientras que también ellos, los de Jerusalén, cuando reciban la ofrenda, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios, dice, por su don inefable. Ahí termina Pablo su carta con respecto a la ofrenda. Ahora en el capítulo 10 continúa: y yo mismo. Por eso es que necesitamos saber qué es lo que está hablando anteriormente. Y yo mismo, dice, porque los anteriores está hablando de los de Jerusalén. Ahora yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Quiere decir que Pablo, cuando está frente a ellos, se porta no humilde en el sentido de la palabra como nosotros la entendemos, sino que baja su perfil, es de perfil bajo, cuando estoy delante de vosotros. Pero dice osado, o sea, un poquito rústico, por así decirlo, un poco duro, para con vosotros cuando estoy ausente, en las cartas. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado. ¿Qué quiere decir? Que yo espero que ustedes me ayuden para que cuando yo esté presente a ustedes no tenga que ser duro como lo soy en las cartas. Por eso dice, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Aquí está dejando claro que no toda la iglesia de Corinto lo ha criticado. Recordemos que el tema general por donde gira todas las
las cartas de Pablo a los corintios es que ellos ponían en duda su ministerio. Ahora aquí nos estamos dando cuenta que no eran todos ellos, sino algunos. Habían ahí un grupo de judíos, helenistas, que ponían en duda su ministerio. Lo criticaban, le provocaban dolor, desprecios, humillaciones. Se recuerda que la semana pasada cuando estudiamos esto había una pregunta: ¿cuál era la necesidad de Pablo de amarlos tanto? Ahora vamos entendiendo que hay dos grupos: un grupo que lo rechaza, que lo ignora, que lo critica, pero hay otro grupo que realmente ha respondido al amor de Pablo. Entonces dice en el verso 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, o sea, duro, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente, o sea, tengo que hacerlo, tengo que ser valiente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, en otra versión dice de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está hablando Pablo de las armas espirituales que muchas veces Pablo tenía que utilizar, porque algunas veces para defenderse Pablo se quedaba callado, pero eso provocaba que los que lo despreciaban tuvieran más poder sobre él, y el problema no era tanto que tuvieran poder sobre él para humillarlo, sino que estaban dando mal ejemplo a los otros. Entonces dice, las armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Qué quiere decir? Que no respondemos con las mismas armas que ellos usan. O sea, no nos ponemos de tú a tú, sino que las armas que nosotros usamos, hablando Pablo en plural como apóstol, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que ellos utilizaban el odio, por ejemplo. Ellos usaban el amor, respondían con amor. Ellos usaban, por ejemplo, los insultos, y Pablo utilizaba la suave respuesta. Por eso que en Efesios, Pablo nos habla de la armadura de Dios, el escudo, la espada, el yelmo, las sandalias, que son las armas de nuestra milicia, como dice Pablo después. Entonces sigue diciendo, destruyendo especulaciones. ¿Qué significa eso? Refutando argumentos. Esos argumentos que ellos usaban del por qué ponían en duda la autoridad apostólica de Pablo. Y es que todo giraba alrededor de su autoridad. Y eso es un hecho. A nadie le gusta recibir reprimendas, regaños, especialmente en esta cultura en donde el helenismo había elevado tanto el ego de los cristianos o de los judíos que no permitían que alguien con la apariencia física, ahí lo vamos a ver después, con la apariencia física tomara autoridad sobre ellos. Como quien dice, ¿y este quién es para llamarme la atención a mí? Esos son los argumentos, especulaciones, y dice, destruyendo especulaciones o razonamientos altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Porque estas personas que lo criticaban, que murmuraban de él, que cuestionaban su mensaje, lógicamente estaban haciendo especulaciones, estaban inventando un montón de razonamientos que los llevaba a la altivez. Entonces Pablo está diciendo en este caso que él lo que hace es
que todo eso se lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Verso 6, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, voy a tener que castigarlos, voy a tener que llamarles la atención, voy a tener que disciplinarlos, está diciendo Pablo. Recuerden, los primeros versos, no voy a llegar como ustedes creen, con debilidad, voy a llegar con valor para enfrentarme con esta gente. Esto lógicamente nos pone a pensar a nosotros con la iglesia de hoy, hasta dónde un pastor puede llegar al extremo de tener que llamarle la atención a una oveja. Hoy no sería aceptable esto. Es más, no es aceptable. Porque lógicamente hoy ya no estamos en un ambiente grecorromano como estaban ellos, sino que hoy estamos en un ambiente un poco más académico. La mayoría de asistentes a la iglesia han cursado algunos títulos, algunos grados académicos, y ven con cierto desprecio a un pastor que no tiene su nivel. Entonces, lógicamente, el pastor no tiene ni el carácter ni la autoridad como para llamar la atención, porque la misma persona no lo permite. Nos encerramos en nuestro castillo y no permitimos que nadie penetre ahí. Por eso hay mucho dolor en muchos pastores que ven que ante sus propios ojos muchas personas dejan, como dice, estamos estudiando los domingos, dejan el primer amor y no se les puede decir nada, porque se expone a una respuesta no solamente que pone en peligro a la oveja, sino que también pone en entredicho la autoridad pastoral. En algunas ocasiones el pastor Vladi nos ha enseñado que es peligroso llamarle la atención a algunas personas, porque uno los puede hacer pecar contra Dios, porque Dios no mide la autoridad como la medimos nosotros. Dios coloca personas en algunos puestos de su reino, de su iglesia, porque si no fuera así, habría anarquismo. Por eso es que vemos que Pablo es el apóstol para los corintios, pero los corintios no están acostumbrados o no están enseñados, porque lógicamente vienen de un mundo de anarquismo, de libertad, pero una libertad, como dicen los Gálatas, que los hace pecar. Por eso es que hoy la iglesia de Cristo está totalmente a su libre albedrío, a su libre albedrío. Y aquí tengo que tocar un punto que va a ser un poquito cáustico, si me lo permite, aunque no es mi intención. Pero hoy cualquiera puede faltar a la iglesia, puede dejar de venir por días, y cuando viene como que sin nada, como que hubieran venido ayer. O sea, no tenemos un concepto claro de lo que es la obediencia. Sencillamente nos desaparecemos una semana, o un culto, o dos cultos, de repente venimos como que sin nada. Ahora esto lógicamente no nació aquí en esta iglesia, esto ya se trae del mundo. Esto ya es cuestión, ya no es ni siquiera cultural, es cuestión familiar. Hoy no voy a la iglesia, ¿y qué? ¿Y el pastor qué le queda? Más que entristecerse, porque cuando usted deja de escuchar la palabra, olvide, bórrelo. Cuando los corintios dejan de escuchar la palabra, automáticamente, como hemos visto con la iglesia de Éfeso, cuando dejamos de comer del árbol de la vida, estamos comiendo de otro árbol. Ese es el peligro. Estamos comiendo del árbol del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, del yo. Y eso contradice totalmente nuestro testimonio
de que realmente hemos nacido de nuevo. Ese es el problema. Y eso es lo que Pablo está analizando aquí. Por eso dice en el verso 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, no contra el conocimiento de Pablo. La iglesia no le queda mal al pastor. Por eso es que yo me identifico con las cartas de Pablo, con el amor que le tiene este hombre a estas congregaciones, que insiste vez tras vez. Y pareciera que mientras más se les ama a los corintios, más duros y rebeldes se ponen. Como que el amor no logra penetrar. Esto, según yo, me lleva a una situación, hay problemas de alma en esta gente, que no se dejan amar. Y si el amor que Pablo destilaba era rechazado, entonces, ¿qué se podía hacer con esta gente? Y esto, con mucha tristeza, tengo que pasarlo a la iglesia de hoy. Y no voy a hablar de nosotros, hablo de otras congregaciones en donde los pastores me expresan su misma tristeza. Cómo ante mis propios ojos la gente se pierde. Y entonces, ¿qué se les puede decir? Nada, porque hay una barrera que no permite que se pase. Entonces dice en el verso 6, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Qué significa? Estando preparados para castigar toda desobediencia en ellos. Porque su obediencia de este otro grupo sí es completa. Por eso estábamos viendo, cuando dice Pablo, vamos a regresar al verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado o duro con la confianza. O sea, él tenía confianza en que podía hacerlo. Espero que no tenga que hacerlo, dice. Con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos. Esos algunos eran ese grupo de personas, de cristianos, que le estaban haciendo la vida imposible a Pablo. Ahora Pablo dice, no es contra mí, no es contra mí, es contra el Señor. Porque en otra carta dice, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Nosotros solamente somos instrumentos. En el verso 6 sigue diciendo, verso 7, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Ahí está. Ustedes ven al apóstol Pablo, dice él, hablando en tercera persona, como alguien insignificante. Recordemos que según los historiadores, Pablo era chaparrito, era calvo, narigón, porque era romano también, era judío y romano al mismo tiempo por ciudadanía, pero hijo de judíos, y era un narigón, chaparro, calvo, o sea, no era atractivo a la vista. Y esto nos trae, lógicamente, que hay iglesias que escogen pastores guapos, paradigmas y eso lo otro, porque se quieren sentir orgullosos de lo que muestran. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Ahora, leamos bien lo que sigue diciendo. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, o sea, si alguno confía que realmente es cristiano, considere esto dentro de sí. Otra vez, 2 puntos. Que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Entonces, de la apariencia exterior, ¿de quién estaba hablando Pablo? De Él. Ustedes juzgan mi apariencia exterior, pero no saben lo que hay dentro de mí. Hay una pasión por ustedes. Hay un amor indetenible, está diciendo Pablo. Por eso es que tenemos que contar que el 7 y el 8 van juntos. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, porque ya en la primera carta lo había dicho.
que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Aunque mi apariencia exterior pareciera que no vale nada. Verso 8, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, o sea, está diciendo, pues aunque yo me sienta seguro respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pero hay una coma, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, está diciendo, mi apostolado me lo dio el Señor, y junto con el apostolado me dio la autoridad para edificarlos, no para destruirlos. Entonces aquí es en donde entra ya el lenguaje nuestro, cuando se le exige que se reporte, que diga si va a venir o no, si se va a desaparecer el tiempo que usted tenga que desaparecerse, pero por lo menos avise. Pero choca ese concepto con el ¿y por qué? Muy sencillo, se lo voy a explicar como Pablo lo entiende aquí. Somos una familia. A menos que los miembros de una congregación no acepten ser familia. Y si no aceptan ser familia, automáticamente están dando un mensaje de que están fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo. Es sencillo entenderlo. Por eso es que, por lo menos aquí en Visión de Fe, se ha enseñado por años que si vamos a ser una familia espiritual, como sus pastores, o como los pastores, corrijo, como los pastores, somos responsables de saber dónde anda, por qué no viene, qué se hace. A menos, y lo digo con todo respeto, a menos que como esta gente de Corinto se vayan a lugares no adecuados, como para que usted tenga que decir que se va al cine, por ejemplo. ¿Qué cristiano va a decir, pastor, yo no voy a ir porque me voy a ir al cine? Nadie. Entonces las huestes y potestades manipulan esa situación. Y hay otra situación, que cuando usted se ausenta sin avisar dónde, es posible que esté enfermo, que tenga una emergencia, y la iglesia no puede apoyarlo en la oración, en el apoyo moral, porque ignoramos dónde anda. Ahora vea lo que hace el diablo. En algunas personas de ese tipo de cultura, ¿qué terminan diciendo? Es que ahí no se preocupan por uno, ¿sí o no? ¿Cómo se van a preocupar si no se les dice, hermanos Bernal, hay una familia por de tal, están en el hospital ahorita, hagan algo con ellos? Que en este caso son los encargados o los hermanos de visitación. Pero ¿qué dicen después? No, es que aquí no se preocupan por uno, por gusto dicen que lo aman, pero es mentira. Me enfermé y no me fueron a ver. ¿Pero cómo lo vamos a ir a ver? ¿Se da cuenta? ¿Cómo esos razonamientos altivos funcionan en medio de una congregación? Entonces Pablo dice, pero aquí tenemos una idea. Si usted no tiene para el bus, véngase en un taxi, aquí se le paga, pero la cosa es que no falte. Ah, no, pero es que no me llegó para la camioneta. Le llegó, aquí estaba. Pero esos razonamientos de altivez, de orgullo, nos hacen a nosotros perder mucha bendición. Y aparte de poder pagarle el taxi, cualquiera lo puede hacer estando aquí, se roba la bendición de recibir semilla. Hay un aparataje, un andamiaje escondido ahí. Entonces dice Pablo en el verso 9, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. O sea, yo no los quiero asustar, dice Pablo. Sencillamente quiero hacerles entender
que aprendan a respetar mi apostolado, mi autoridad. ¿Dónde está eso? Verso 10. Porque ellos dicen, ahora les pregunto, ¿quiénes son ellos? Ese grupito, ese segmento que está congregado ahí. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras. ¿Cómo no? Valientito Pablo en carta. Pero la presencia física es poco impresionante. ¿Por qué? Por lo físico. Por lo físico, enanito, pelón, narigón. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que alguien desprecie a un siervo de Dios solo por su aspecto físico? Por eso, como miren, no cómo es, tiene que ser duro cuando predica. Pero él realmente es un flojo, no tiene autoridad. Eso es lo que está diciendo. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras. Es que hoy sí nos tiró el pastor. Sin embargo, cuando se baja del púlpito, entonces, quien lo mira se esconde en su oficina. No aquí, eso dicen en otras partes. ¿Se da cuenta? Pero la presencia física es poco impresionante. Ahora lea usted la última parte. Y la manera de hablar, menospreciable. ¿Se da cuenta? Lo desprecian físicamente y lo desprecian por su forma de hablar. Por eso es que dice, en cambio en las cartas sí es duro, aquí no. O sea, aquí es ignorante, es invisible Pablo. Ahora aquí está la respuesta de Pablo. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. O sea, le advierto a esa persona que lo que soy en palabra por carta, que dice que soy duro, estando ausente, o sea, no estando ahí con ustedes, lo seré también en hechos cuando esté presente. ¿Qué quiere decir? Prepárese. Prepárense porque les voy a hablar como esperan que les hable, no solo como escribo. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. O sea que estos eran unos ególatras de primera. No aceptaban autoridad, no honraban la autoridad de su apóstol, porque se creían mucho. Pero en fin, dice Pablo, no tienen entendimiento. Verso 13. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. O sea, tampoco me voy a rebajar a decir que soy cucaracha, por ejemplo. No esperen que haga eso. Eso quiere decir, no nos gloriaremos desmedidamente. O sea, no me voy a anular. Sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Quiere decir que el Señor me dio una medida de autoridad para llegar con ustedes. No es que no la tenga, no la he usado, es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está eso? Verso 14. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, o sea, no se nos va la mano, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Quiere decir, nosotros fuimos los que los convertimos a Cristo. Nosotros fuimos los primeros. Y después llegaron este grupito. Ya llegaron ellos con ideas diferentes. Verso 15. No gloriándonos desmedidamente. Esto es, o quiere decir, esto significa en los trabajos de otros. O sea, Pablo está diciendo, no nos sentimos orgullosos de haberlos convertido a Cristo.
porque ustedes se convirtieron a Cristo gracias al trabajo de otros. Por eso es que la pregunta, y ahora sí, de forma personal, le he hecho a algunos es, ¿te he enseñado yo eso? No, entonces yo no te engendré para Cristo. ¿Quién te engendró para Cristo? Quien lo engendró a usted, lo engendró de la forma en que usted es. ¿Cómo es? ¿Lo repito? Se desaparece y nadie sabe dónde anda. Se van 2, 3 semanas y si te vi no te conozco. Y después entra como que sin nada. No hay una disculpe, pastor, me ausenté 2, 3 días, disculpe. ¿Por qué? Porque donde se convirtió bajo esa cobertura. Sale de ahí, pero sigue trayendo el patrón de conducta de allá. Y eso es lo que pasó con Pablo. Aquí tenía griegos, tenía judíos y tenía gentiles. Y esos judíos eran los que se habían convertido o en el sur o en el norte. Y que estaban ahí, insujetos, presumidos, arrogantes. Y vea el amor de Pablo. Tengo que hablarles claro, dice. Porque por carta no me entienden. Por carta no me entienden, tengo que llegar personalmente. Pero Pablo pensaba y repensaba llegar. Por eso en la otra carta leímos, mejor me voy para Macedonia, y me quiero calmar. Porque si llego así, dijo Pablo, les voy a dar duro. Mejor, ¿saben qué? Timoteo, anda tú. Porque si yo llego, yo les voy a meter fuego a esta gente. Anda tú, yo me voy para Macedonia. ¿Se recuerda que lo estudiamos? Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar nosotros, como ellos, de pertenecer espiritualmente hablando a aquel segmento o al otro? Y lo digo con respeto, pero para que usted se examine, para que usted piense, ¿realmente sigo actuando como actuaba allá? ¿Realmente no he cambiado? Ese es el problema. Y ese es el problema que tenía Pablo. Entonces dice, verso 15, no gloriándonos desmedidamente. Esto es, en los trabajos de otros. Gloria a Dios por la persona o por el pastor que lo llevó a Cristo, a la salvación. Gloria a Dios por eso. Pero ahora pertenecemos, dice Pablo, al reino de Dios. Sino teniendo la esperanza. Vea, mejor léalo usted. Sino teniendo la esperanza, más recio. Ahí está, clarísimo. Sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros, los enviados de Cristo, hablando Pablo, seremos dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. A ver, tradúzcame eso. No es teología, es solo cuestión de lógica. Teniendo confianza, la esperanza de que conforme su fe vaya creciendo, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, en visión de fe, engrandecidos, aún más por vosotros, que dejen lo que traen de allá. Pablo lo que está haciendo aquí es que está poniendo los puntos sobre las íes. Por eso dice, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el evangelio. O sea, no lo que aprendimos allá, el evangelio, aún a las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Por eso es que estudiando esto y la inspiración del Espíritu Santo me hace disculparlos, pero no por eso los voy a dejar en paz.
Porque o entienden ustedes o entiendo yo. Sí, eso es lo que Pablo hace. No los voy a dejar tranquilos. Por eso algunas veces me he pasado hasta de malcriado cuando les recuerdo, ¿no le ha hecho usted un milagro Dios? De señalarle, ¿no lo sanó Dios a usted? Sí, ¿y cómo le está pagando? Porque me brota eso, ¿eh? Me brota esa pasión. Si por lo menos, mejor me muerdo. Por lo menos cada vez que se corte la uña del dedo gordo que tenía encarnada, diga, gloria a Dios, ya no se me encarnó la uña, no puedo pagarle a Dios quedándome viendo televisión, no es posible, por lo menos. Es que esa es la pasión. Dios le ha hecho a usted un milagro de sanidad y ¿cómo le responde pues? Eso es lo que el Espíritu Santo exprime aquí, lo que Pablo. Por eso dice, verso 17, pero el que se gloría en el Señor. No se esté gloriando en su inteligencia, en su libertad. Es que no puedo, pastor, no puedo. ¿Y cuando Dios le ha dicho, no puedo hacer el milagro que tú me pides? Verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. O sea que Dios nos alaba, pero no a todos. ¿De dónde viene usted? Ese es el problema. Que el enemigo le hace creer que aquí somos 2000 y que usted puede desaparecerse una semana y nadie se da cuenta. Solo, ¿cómo bastaba, pajarito? Entrabas por la otra puerta, ¿va? Y nadie sabe, porque era otro diácono. Aquí no. Aquí se nota cuando usted no viene. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? No, hermano, dice, no, voy a tener que hablar duro. Así que gloria a Dios, hoy no les voy a hablar duro. Oye, yo me prometí no hacerlo, pero sí, yo necesito que usted sepa, en esta iglesia usted es muy amado. Nos preocupamos por usted. Cuando usted no viene, mi esposa y yo no criticamos, sino ¿qué sería de fulano? No vino martes, no vino jueves, dejó de venir el domingo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estará? Pero tenemos cierto miedo de agarrar el teléfono y decir, ¿qué te pasó que no nos has visto? No sea, como dice el pastor Vladi, mira Carlito, no sea que lo hagas pecar porque te va a mentir. Entonces ya pecó más, mejor no le digas nada. Pero duele no decirles nada. Créame, duele no decirles nada. ¿Sabe cómo es? Como tener un hijo que se está portando mal y no se le puede decir nada. Duele al papá, a la mamá le duele, ¿verdad? Ver lo que se va descarriando. Ustedes no están yendo al vicio, no están yendo a emborrachar, pero el hecho de que no vengan un mensaje, dejaron de recibir alguna enseñanza de la cual Cristo va a preguntar en el examen final. Y ese es nuestro dolor. Ese es nuestro dolor, que cuando estemos y le digamos al Señor, 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 y que a usted le diga, a ti no te conozco, a la izquierda, y yo tenga que verlo, se lo dije, se lo advertí. Ese es el dolor de Pablo, porque por eso es que en alguna carta por ahí vamos a faltan 15 minutos, ¿no? Miremos el capítulo 11, ya que tenemos tiempo. Capítulo 11, verso 1, para poder concatenar esto. Ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Mire, y en verdad me soportáis. O sea, está diciendo, ojalá que me soporten así como estoy, hermanos. La verdad que me están soportando, porque por lo menos no se han ido, ¿eh? Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. O sea, aquí lo que Pablo está destilando es dolor,
Si lo único que yo tengo es celo, dice Pablo, celo de ustedes, pero no como hombre. No los estoy celando porque se van con otros amigos o porque se van aquí, no, los estoy celando con un celo divino, con un celo de Dios. Pues os desposé. ¿Qué quiere decir? Los casé pues a un esposo para presentaros como virgen pura. Ahora lea usted el verso 3. Vamos a ver. Va. Hay que exprimirle teología o maestría o a nivel doctorado eso. ¿Qué dice usted? No, hasta un niño lo entiende. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí es donde usted o yo tenemos que decirnos, realmente he estado engañado, creyendo que porque me voy de la iglesia 2 o 3 días, el Señor me sigue esperando. Va a llegar un momento en que ya no me va a esperar. ¿Se recuerda aquel mensaje que predicamos sobre los 400 años de paciencia de Dios? ¿Se recuerda? Cuando hablamos de que los arameos no han colmado la gota de mi vaso. ¿Se recuerda? ¿No será que usted ya está a punto de la última gota de que la paciencia de Dios? ¿No será? Porque nosotros no lo sabemos. Eso es solamente Dios. Por eso es que como pastor y como encargado de eso, yo no puedo juzgarlo. No puedo maldecir a nadie, decir, está cansando a Dios, ya lo cansó. No, porque cuando Él se canse, ¿qué pasó con los arameos? ¿Qué pasó con los amorreos? Expulsados de la tierra. Y la palabra habla algo, vomitados de la tierra. Ni la tierra los aguantó. Y eso nos toca a nosotros. Entonces dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza. ¿De qué dice? ¿Y qué es devoción, hermanos? Es pasión, es entrega, fidelidad. Entonces, examinémonos. ¿Tenemos devoción, fidelidad por Dios? Por eso me impactó mucho el estudio de Apocalipsis de Éfeso. Los de Éfeso no habían dejado de amar al Señor. No habían dejado de ir a la iglesia. Lo vemos. Para hacer una pequeña historia. Vamos, capítulo 2 de Apocalipsis. Esto le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a verlo rapidito. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que es el que tiene a los pastores en la mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros es la iglesia. Así que descuídese. Dios anda y pregunta, bueno, ¿y esta persona dónde andaba hace un mes? ¿Y a este por qué no lo vi el lunes? ¿Y este por qué no lo vi el martes? Eso es lo que hace. Él anda entre los candeleros. Verso 2. Yo conozco tus obras. Eso a mí me impactó. Lo fui a predicar a otra iglesia y ahí se me abrió un poco más el panorama. Yo conozco tus obras. Yo veo que te cuesta venir a la iglesia. Haces lo imposible por estar aquí. Tu fatiga y tu perseverancia. Son 28 años, pastor. Son 28 años de estar aquí. Y que no puedes soportar a los malos. Recuerde, esto es para el pastor. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso aquí no predica cualquiera.
Tenemos que examinarlo para ver qué doctrina, qué tanto se mete con Dios, qué tanto estudia la palabra, para que no nos vaya a decir algo que no es correcto. Pero sigamos. ¿Tienes perseverancia? La pregunta sería, pues, ¿qué más quiere? He perseverado y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo esto contra ti, 2 puntos, que has dejado tu primer amor. Ahora, como dije, o como el Señor nos enseñó, este dejar el primer amor no es que ya no amemos al Señor, lo estamos amando. Regresemos al verso 2. Vamos a ver. Yo amo al Señor, por eso tengo obras. Diezma, ofrenda, canta, tiene privilegio. Conozco tus obras, conozco tu fatiga y tu perseverancia. Eso es porque ama a Dios. Yo amo al Señor, pastor. Usted no me puede decir que no lo ame, si por eso vengo. Pero brinquemos al verso 3. Y tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Te han insultado, te han ultrajado por mi nombre. ¡Qué bueno! Pero el verso 4 es el martillazo. Pero has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La palabra. Ya no viene a oír palabra. Sigue amando al Señor. No se va a emborracharse ni a... No, sigue amando al Señor. Tiene pena de fallarle a Dios, pero ya no ama la palabra. Y como ya no ama la palabra, ahora viene la consecuencia. Recuerda, por tanto, no dice en dónde has caído. No ha caído. ¿Se da cuenta? ¿Aló? No ha caído en pecado. Sigue amando al Señor, sigue trabajando duro, sigue aquí, sigue allá, pero ya no oye palabra. Por eso dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde? No en el servicio, no en la asistencia, no en el cantar coritos, no en el palmear, no, ¿de dónde? Y entonces dice, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cuáles? Recién convertido, iba al súper, llevaba la Biblia. Iba al estadio, llevaba la Biblia. Iba a una fiesta, llevaba la Biblia. La Biblia, recién convertido. Pero ya fue madurando, ya fue poquito a poco, pero no para arriba, poquito a poco. Ya no leyó el salmo de su salmo del año, ya no lee el proverbio del día, ya no tiene un programa de lectura bíblica del año. Ahora la lee en la pantalla, ya no la lee ni siquiera a la hora del almuerzo de su trabajo, ya no. Por eso dice, examina bien de dónde has caído y haz las obras que hiciste al principio, de amar mi palabra, de no faltar a los cultos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Vamos al capítulo 1, mijo. Verso 3. Capítulo 1. Léalo, por favor. Ahí está nada más, solo ahí. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Pero si no hay quien venga a oír, si no hay quien venga a oír, ¿qué se hace con esas 3 bendiciones? Porque bienaventurado significa 3 veces dichoso. El que lee y los que oyen. No dice los que leen y los que oyen, dice el que lee. ¿Ya lo vio? Entonces dígame, ¿cuánta palabra oye? Fea la pregunta, ¿verdad? Si por cualquier cosita se queda en su casa. ¿Cuánta palabra oye? ¿Cuánta bienaventuranza está recibiendo?
Y entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ahora la pregunta, recuerda que enseñé algo muy impactante para mí, que nosotros estamos acostumbrados a leer de aquí para allá, pero no de allá para acá. Y eso es algo nuevo para mí. El Señor me lo está enseñando. ¿Qué significa? Haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significa? Vamos a leer de allá para acá. Por haber perdido tu primer amor, ya no estás haciendo las obras del principio. Ahí está. Ahora cualquier cosita nos deja en la casa. Cualquier aguacerito ya no venimos. La nube está negra, va a llover, hoy no vayamos. Hoy están cerradas las calles, mejor no vayamos. Oye, me duele la muela, hoy no vayamos. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave, Bernal? ¿Has perdido mi primer amor? Ya no amas la palabra. Ama la iglesia. Amas el servicio. Amo predicar. Pero ya no amo la palabra. Ese es el problema. Ahora, nuevamente, tengo que señalarlo obligadamente. Eso fue lo que aprendí aquí. Y eso fue lo que aprendí aquí. Y lo pongo en práctica aquí. Y aquí está el problema. Que aquí se ven los frutos. Aquí se ve la poca pasión. Aquí no. Aquí tampoco. En 1500 gentes. Pero aquí sí se ve. Aquí sí se ve. Por eso cuando yo voy a predicar a otras iglesias y mami predica, le pregunto, cielo, ¿y cómo estuvo la asistencia? Y solo me hace así. Mejor ni me pregunte, cielo. Y es triste. Triste. Porque estamos leyendo las cartas de Apocalipsis. Y ahí hay unas cosas que para qué mencionarlas hoy. Mejor lo estudiamos el domingo. Y como les digo muchas veces, y ahora sí se los digo yo, ¿qué legado le están dejando a sus hijos? ¿Qué clase de cristiano va a ser? ¿Qué clase de cristiana va a ser su hija? ¿O tu sobrino? ¿Qué clase de cristiano? O sea que dentro de 20 años vamos a tener lo mismo. Vamos a preguntar, mira, ya viejito, ¿eh? No viejo, no, viejito. Mira tú, y ha llegado Miguelito. Aquel que cuando era chiquito me iba a decir, pastor, tengo una duda. Imagínense, dentro de 20 años voy a preguntar, ha llegado Miguelito. Y el hijo de la hermana, el nieto del hermano Bernal, ha llegado. Porque se me olvida el nombre del nieto, pero no del abuelo. Y ha llegado la hija de la hermana Carolina de Alegría. Ha llegado. La pregunta, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién sembró esa semilla en esos corazones? Usted. Ese es el problema. Que después de haber sido heraldo, vengas a ser reprobado. Piénsalo. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos la ofrenda y gracias por no dejarme seguir exhortando lo que no debo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.